hay libertad, hay libertad. Aquí hay libertad, es el año del jubileo, no hay más cautividad, hay libertad. Muy buenos días a todos mis queridos hermanos y amigos, que el Señor les continúe bendiciendo poderosamente. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de compartir su palabra, la palabra de Dios para todos nosotros, la palabra que nos edifica, que nos exhorta, que nos confronta, una palabra de edificación para todos. Vamos a orar antes que todo para compartir la palabra y quisiera alabar al Señor en esta hora también con una alabanza de nuestro hermano Jesús Ríos. Y glorificar al Señor a través de esta alabanza que tiene que ver mucho con el mensaje en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Jesús, por este tiempo. Queremos poner este tiempo de predicación en tus manos, este tiempo también de alabanza para ti, que suba como incienso, como aroma, como perfume agradable. Recibe, Señor Dios, esta alabanza para ti, Señor, como perfume agradable. Toma, Dios, en estos momentos la palabra y háblanos a través de ella, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta hora. En el nombre de Jesús te necesitamos, Espíritu Santo. Sin ti nada podemos hacer, Señor Dios. Necesitamos, Señor Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y necesitamos que tú edifiques esta casa, Señor Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a ver cómo nos sale en el nombre de Jesús. Había un hombre muy rico y lleno de maldad, que banquetes hacía solo por vanidad, solo por vanidad. Había otro muy pobre que al rico pedía pan. Lázaro era su nombre y vivía en humildad, y vivía en humildad. Pero la muerte vino y reclamó a los dos para presentar cuentas ante el Supremo Dios, ante el Supremo Dios. Lázaro fue llevado al seno de Abraham, pero el rico fue echado al abismo infernal, al abismo infernal. Y estando en el tormento, alzó el rico su voz: Padre, escucha el lamento, dame agua por favor, dame agua por favor. Hijo mío, es muy tarde, no te puedo ayudar. Lázaro es consolado y tú perdido estás, y tú perdido estás. Tú, mi hermano, que escuchas la palabra de Dios, Lázaro fue salvado por temerle al Señor, por temerle al Señor. Al rico lo perdieron, su riqueza y su afán, como tú que eres rico en obras de maldad, en obras de maldad. Ve, confiesa tus culpas
vida llena de amor. Gloria al Señor. Le damos la gloria y la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Vamos a comenzar la palabra en esta preciosa mañana. Ok, ahora sí, estamos aquí en la palabra de Dios y vamos a estudiar este pasaje precisamente que nos habla acerca del rico y Lázaro, ¿verdad? Vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16, quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, en el libro de Lucas, capítulo 16, y vamos a estar leyendo el 19 al 31. Lucas 16, versos 19 al 31. Me permito leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él dando voces dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate de que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos, de entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Que el Señor nos continúe bendiciendo a través de su palabra. Le damos gloria a Dios. El mensaje lleva por título Tiempo de vivir. El mensaje se llama Tiempo de vivir. Es una historia muy particular, muy especial, donde nos habla de un rico que vestía muy bien, que hacía banquetes constantemente, ¿verdad? Muy lleno de lujos, con esplendidez, dice la Biblia. Y otro que, un mendigo que estaba siempre a la puerta de aquella casa, de aquel rico, y que mendigaba, que estaba lleno de llagas, y que trataba de comer las migajas que botaban o que caían de la mesa de aquel rico. La historia dice que ambos mueren. Uno es llevado, Lázaro, el mendigo, es llevado al seno de Abraham, mientras que el rico es llevado, ¿verdad?, al Hades. Y cuenta la historia que allí en el Hades el rico comienza a clamar al padre Abraham y a decirle que envíe a Lázaro para que por lo menos logre mojar su dedo con agua y pasárselo por sus labios, porque estaba atormentado. Y dice la Biblia que el padre Abraham le dijo que no se podía hacer nada en esos momentos y que había una cima entre ellos
y los que estaban del otro lado. Y entonces él sigue insistiendo, dice, pero por lo menos envía a Lázaro a que vaya a casa de mis hermanos para que les predique, para que a ellos no les pase lo mismo que me está pasando a mí. Y Abraham le dice, pues que oigan a Moisés y a los profetas. Y él le dice, no, sé que no los van a escuchar a ellos, entonces manda mejor a Lázaro. Y él le dice, no puedo hacerlo. Si no escuchan a los vivos, mucho menos escucharán a alguien si se levanta de los muertos. Este es el resumen de la historia del rico y Lázaro. Ahora, ¿qué aprendemos de esta historia del rico y Lázaro que Jesús narró? Punto número uno, vamos a ver las condiciones de los personajes. Punto número uno, las condiciones de los personajes. Empezamos hablando del rico. Se habla de un hombre extravagante, un hombre que al hablar de que vestía de lino fino, estamos hablando de un hombre que tenía los recursos económicos bastante altos. O sea, podemos hablar de un hombre que dice que cada ratico despifarraba la plata en banquetes constantemente, hacía banquetes constantemente. O sea, era un hombre de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, y que la plata la despifarraba de esa manera. Y entonces podemos hablar de un hombre de un estrato económico muy alto. Yo diría que el más alto estrato económico, este hombre, Jesús siempre se va a los extremos. Y vemos a Lázaro, el otro personaje, vemos a Lázaro, todo lo opuesto. Un mendigo que aparte de eso está lleno de llagas. Y cuando nos refiere que está lleno de llagas es para darnos a entender que no había ninguna posibilidad en la cultura judía que este hombre trabajara, porque de una u otra manera, al estar lleno de llagas, sencillamente iba a ser marginado. Y este hombre estaba ahí a la puerta de la casa buscando las migajas, los desperdicios que salieran de la casa de aquel rico. Ahora, no es la intención del autor mostrarnos que las riquezas son malas, ni que los mendigos son salvos y los ricos no se van a salvar. Esa no es la intención del autor. Más bien es mostrarnos la actitud, ¿verdad? Mostrarnos aquella actitud de aquel hombre rico que de una u otra manera sí conocía a Lázaro. Porque cuando usted ve que él habla con el padre Abraham, le dice, mira, manda a Lázaro. O sea, sí había un conocimiento porque lo veía todos los días ahí en la puerta de su casa, así lo conocía, y hacía banquetes constantemente, y era comida por bastante, más los desperdicios era lo que por lo menos ansiaba a Lázaro en esos momentos. Ahora, se preguntará usted, ¿son malas las riquezas? La respuesta es de ninguna manera. Pues, de hecho, en escena está la historia, menciona a Abraham. El otro personaje en escena es nada más y nada menos que Abraham, un hombre que en vida fue pero muy rico. O sea, si estamos hablando de los personajes, estamos hablando de que las riquezas no son malas, tenemos que decir que Abraham estaba allí. Abraham fue un hombre muy rico. Recordemos que entonces, por eso Jesús dijo, cuando Jesús predicaba, cuán difícilmente entrará en el reino de los cielos los que tienen riqueza, hablando del joven rico. Pero en ninguna manera se dice que los ricos no van a entrar al reino de los cielos. Ahora, las riquezas no tienen que ver nada con la humildad. Vemos mucha gente rica que conozco, gente que tiene y que es muy humilde. Y conocemos también otras personas que no tienen mucho y son bastante orgullosas. Entonces, una cosa de pronto no tiene que ver nada con la otra. Pero lo que el escritor nos quiere mostrar aquí, sin ninguna duda, es de pronto la falta de consideración del rico hacia aquel mendigo, ¿verdad? O hacia su prójimo. Demostrando de esta manera
que estaba lejos de Dios, demostrando de esta manera que estaba lejos de Dios. Y a un mendigo que sí tenía temor de Dios. Al parecer nos muestra la escritura que éste tenía temor de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí un momentico. Abro paréntesis. Para algunos teólogos comparan al rico con los fariseos y a Lázaro con el pueblo, aludiendo que ellos tenían una posición benéfica ante Roma, pero solo daban migajas al pueblo de Israel. Esto es una posición de algunos teólogos. Cierro hasta ahí el paréntesis y volvemos nuevamente a la ilustración que estamos llevando. Decíamos, estábamos mirando las características de los personajes y veíamos a un rico sin ninguna clase de afecto por el prójimo y vemos a un mendigo con temor a Dios. Pasemos al punto número 2. Punto número 2, más allá de la tierra. Punto número 2, más allá de la tierra. Y vamos a leer el versículo 22 y 23. Más allá de la tierra es el punto número 2. Y vamos a leer el verso 22 y 23. Estamos en el capítulo 16 de Lucas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Se nos menciona una vida más allá de esta, de la cual estamos viviendo. Y en aquel contexto histórico, recordemos que Jesús todavía no había muerto ni resucitado, obviamente. Pero Él es quien cuenta la historia. Y nos muestra al rico en un lugar llamado Hades. Ahora, aunque este Hades es un término de la mitología griega, no sé cuánto podemos recordar la mitología griega, usado para un dios de las regiones bajas, ¿verdad? Pero se utiliza en estos contextos porque recordemos que dentro del contexto cultural hubo una influencia del imperio griego sobre los diferentes pueblos. Uno de los imperios más fuertes fue el imperio griego. Aún tuvo tanta relevancia el imperio griego que aún el Nuevo Testamento se escribe en griego. Por eso no es extraño encontrar esta terminología como el Hades, un dios de las profundidades de los abismos, ¿verdad? Pero acá el concepto es otra cosa. Acá el concepto es para mostrarnos un lugar de tormento, ¿verdad? Un lugar de tormento. También se utiliza la palabra Seol muchas veces, igual que al Hades, aunque a veces tienen connotaciones diferentes, muchas veces utilizan la misma expresión y traducen como infierno, tumba o foso. En la Reina Valera se hace una transliteración de Seol como lugar donde van los muertos. Lo que sí es cierto es que el escritor nos quiere mostrar un lugar de tormento. Eso sí la tenemos ahí clara. El escritor nos quiere mostrar un lugar de tormento, un lugar eterno para los que están sin Dios. Así como hay un lugar eterno para los que van con Dios, nos quiere mostrar un lugar eterno para los que están sin Dios. Y es un lugar de tormento. Ahora miremos el otro lugar. El seno de Abraham. Lugar donde moraban las almas rescatadas después de la muerte. Pero tiene una connotación muy especial. Para los judíos lo entendían como un lugar bienaventurado, como después de la muerte, ya que estaban cerca al fundador de la nación hebrea y para ellos era un honor. O sea, este concepto venía a su vez de una costumbre oriental de comer reclinado hacia la mesa. De esta manera, la persona estaba muy cerca del seno de la otra persona que la antecedía y los puestos eran asignados de manera que el que recibiera más honor era el que quedaba más cerca del anfitrión de la casa. O sea, era un honor. Entre más cerca estuvieras del anfitrión de la casa, era un honor. Por ahí recordemos que Jesús una vez dijo que recordemos que la Biblia dice que mejor
sentarte atrás antes que de pronto te vayan a echar, de pronto te quieras sentar adelante y te vayan a mandar para atrás. ¿Ya? Porque ellos asignaban los puestos y entre más cerca estuvieras del anfitrión, más honor había en esos momentos para un judío. Ahora, estar al lado del fundador de la nación hebrea era tremendo honor. Y yo creo que en esto está pensando Jesús al mostrar a los judíos en este cuadro, o mostrarle a los judíos este cuadro. Consideraran algo, que el rico, que era el de los banquetes en la tierra, que era el que hacía los banquetes, la esplendidez, despilfarraba la plata en banquetes y otras cosas, no estaba cerca en ningún momento del anfitrión, ¿verdad? De la nación hebrea, que era Abraham, mientras nos muestra a Lázaro, ¿verdad? Que era el que pasaba la necesidad, ¿verdad? Y que se alimentaba de las migajas de los banquetes que hacía el rico, nos los muestra como el que está cerca del anfitrión. O sea, la cuestión da un giro inesperado, un giro de 180 grados, como la vida puede dar un giro de 180 grados. Mucha gente hoy está así y mañana puede cambiar las circunstancias. En esta época de pandemia, las circunstancias para muchos cambiaron. Muchos que estaban así, hoy tienen una situación difícil, ¿verdad? La torta cambió inesperadamente para este hombre. Ahora, ¿quién está en el banquete al lado de Abraham? Era el que tenía el mayor honor. ¿Y quién era? Lázaro. Otra vez, el rico no estaba dentro de ese banquete especial, ¿verdad? No tenía ningún honor porque no estaba. Y no estaba allí no porque era rico, sino por su actitud y su condición que demuestran que estaba lejos de Dios. Ahora bien, para un cristiano, yo quiero que tú en esta mañana estés atento a lo que te quiero decir en el nombre de Jesús. Para un cristiano el mayor honor o el honor más grande será estar al lado de nuestro maestro. Será estar al lado del autor y consumador de la fe. Será estar al lado del creador del universo. Cuando estemos allí en la boda del Cordero y podamos estar allí junto a Cristo Jesús, será el banquete más grande espiritualmente hablando. Será lo más hermoso, ¿verdad? En aquel matrimonio, en aquellas bodas. O sea, será el honor más grande para cualquier cristiano, para cualquier hijo de Dios, estar cerca de Jesús. ¡Wow! ¡Qué poderoso esto, hermano! Maravilloso. Pasemos al punto número 3. Punto número 3, demasiado tarde. El punto número 3 es demasiado tarde. Leamos el verso 24 y 25. Dice así. Entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta del dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Qué cosa tremenda. Y dice el versículo, además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Es el verso 26, versículo 26. Además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren estar de aquí a vosotros no pueden ni de allá a pasar acá. ¿Cuál fue la petición del rico para Lázaro, para el padre Abraham? Que enviara, ¿a quién iba a enviar el rico? ¿A quién iba a enviar el padre Abraham? A Lázaro, para que mojara, imagínense, para que mojara la punta del dedo en agua y se la pasara para refrescarlo porque se sentía atormentado. El padre Abraham le dijo, no se puede. Ahora, yo quiero enseñarte algo esta mañana. Dios es omnipresente. Dios puede estar en todas partes y si quiere puede estar en un lugar de tormento también sin ser afectado. Él es omnipresente, Él es todopoderoso, si Él quisiera hacerlo, pues. Pero lo terrible aquí, en este lugar que nos demuestra la Biblia, es algo que quiero que tengamos en cuenta. En ese lugar ya no existía
la gracia. Por eso la respuesta a la negativa de Abraham para con el rico es porque no había gracia, ¿ya? No había gracia, la gracia había terminado y no había gracia en ese sitio. Una de las características más hermosas que estamos viviendo todavía, ¿verdad? Es que tenemos la gracia y la misericordia de Dios. Aún en medio de todas las cosas que podamos nosotros creer que son terribles y en medio de esta crisis y esta pandemia, todavía está la gracia de Dios en esta tierra. Porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Todavía son tiempos de gracia. Aún vemos la gracia de Dios. Aún vemos la misericordia de Dios en medio de esta problemática, en medio de esta adversidad, en medio de estas necesidades que estamos viviendo y esta enfermedad. Aún estamos viendo gracia. Aún vemos misericordia de Dios. Aún vemos favor de Dios para con su pueblo, para con sus hijos y aún para con toda la humanidad. Aún se ve la gracia de Dios. Pero vendrá un momento, un tiempo donde no habrá gracia. Por eso la Biblia nos enseña que tenemos que buscar a Dios. Y yo creo que estos son señales que nos están motivando a que la humanidad tiene que acercarse a Dios, tiene que humillarse ante Dios. Y le dice, no puede ir porque hay una barrera también, que ninguno puede pasar para acá, ni el otro puede pasar para allá. Ningún muerto podía regresar, en pocas palabras. Por eso nosotros, los cristianos, consideramos que ninguna persona podrá traerte a un familiar de regreso para que hables con ella. A través de una persona que ponga su cuerpo como un medium o algo así por el estilo. Y aunque escuches la voz y escuches a la persona tal vez y escuches las cosas, existen espíritus que son engañadores. Y la única dice que no hay forma de que una persona pase para allá o pase para acá, a no ser que Dios sea quien lo permita. Es la única forma. Como por ejemplo, vemos el caso del otro Lázaro, el que resucitó el Señor. Lo resucitó, lo trajo del más allá, lo trajo ya de la muerte y lo trajo para acá. O sea, pero eso lo hizo Dios, lo hizo Jesús. ¿Ya? Entonces, solamente si Dios lo permite, pero no hay acceso en que una persona pueda venir para allá ni pueda venir para acá. Entonces, el rico, todavía hay orgullo en él. Dice, manda a Lázaro. O sea, el pobre a Lázaro. Como que todavía está pensando en que este es de condición baja, mándalo. O sea, como que le haga el favor y mande a Lázaro. O sea, no había una actitud ni siquiera de arrepentimiento en ese lugar donde estaba. Ahora le dice, manda a Lázaro que vaya donde mis hermanos para que le predique, para que no lleguen a este lugar en el cual yo me encuentro. ¿Y cuál es la respuesta que le da el padre Abraham? Vamos a leer el verso 29. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo, versículo 29. A Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo. ¿Qué le está queriendo decir? Le está diciendo, ojo acá, porque esto se pone interesante. Abraham no estaba vivo, Moisés no estaba vivo, ni los profetas. Entonces, cuando le está queriendo decir que tienen a Moisés y a los profetas, ¿qué le está queriendo decir? Que tienen la palabra, tenían la Torá, tenían la ley, o sea, que ya tenían las escrituras, que ellos tenían que escuchar la predicación de los profetas o de las personas que le iban a compartir la palabra de Dios. Por eso quiero que entendamos que Dios ha escogido en este tiempo la predicación de la palabra. Y vamos a verlo en 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Quiero que me acompañes a 1 Corintios capítulo 1, verso 21. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 1, verso 21.
Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoce a Dios, mientras la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Mire cómo le llama Pablo aquí a la locura de la predicación. ¿Qué está queriendo decir? Que para muchos la predicación es una locura. Algunos tal vez, cuando oyen a alguien predicando, para ellos es locura. Pero dice la Biblia que Dios se agradó que a través de la predicación de la palabra de Dios, la salvación llegara a los oyentes. O sea que es una bendición que tú estés escuchando un mensaje de la palabra de Dios que te lleva a la salvación. La palabra de Dios dice que debemos escudriñarla porque a vosotros os parece que en ella tenéis la salvación y la vida eterna. Dios se agradó que a través de la predicación la gente sea salva. Pero para el rico no era suficiente. El rico pensaba, no, yo sé que mis hermanos no le van a parar bola a los predicadores. ¿Qué le van a parar bola a ese Julio que está predicando? No, eso no le van a parar bola a nada. No, él decía, no, yo mejor manda a Lázaro, porque si Lázaro ven a un muerto, ellos van a creer porque están viendo cosas sobrenaturales. Y la respuesta es, si no le creen a los vivos, mucho menos van a creer un muerto porque van a salir corriendo, van a salir espantados. Y otra gran realidad que yo miro aquí, hermanos, es que el rico quería que los hermanos vieran algo sobrenatural para que creyeran. Pero la gran realidad que nos muestra la Biblia, si usted lee la Biblia, se va a dar cuenta que si hubo alguien que vio tantos, pero tantos milagros y cosas sobrenaturales, fue el pueblo de Dios. La pregunta es, ¿creyó ese pueblo? Entonces, no podemos afirmar que los milagros son los que van a hacer que la gente tenga más fe o que la gente tenga fe. Puede darse el caso que mucha gente haya visto milagros y después se lo olvide y simplemente siga su vida normalmente como si nada. Puede darse el caso que Dios sane a alguien en esta época de coronavirus, lo levante de ahí, del respiradero, del lugar de muerte donde estaba, Dios lo saque de esa condición y la persona sea agradecida con Dios, pero de pronto pasaron los días, las semanas, los meses y se olvidó de Dios. Porque no es una garantía de que la persona tenga fe en Dios. Pero mientras que la palabra de Dios sí, porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Si algo va a aumentar tu vida es la palabra de Dios, tu fe es la palabra de Dios. Si algo va a hacer que estés fuerte en el evangelio, es escudriñar la palabra de Dios, es escuchar la palabra de Dios. Ahora, imagínese si a usted le aparece un muerto diciéndole que mira, que arrepiéntete, tú sales corriendo. Que vas a escuchar tú a ese muerto, tú sales pie por bolosa, patitas para que te tengo, ahí salgo corriendo volado. Conclusiones del mensaje. Vamos a las conclusiones del mensaje esta mañana. Número 1, la primera conclusión, ricos o pobres, todos necesitamos a Dios. Primera conclusión, ricos o pobres, todos necesitamos a Dios. No hay nada de malo, hermano, en ser rico. Tu actitud es la que define si estás cerca de Dios y del prójimo. ¿Para qué quieres riquezas? ¿Qué te motiva a tener las riquezas? ¿Qué es lo que te motiva a tener las riquezas? Si dentro de tu corazón nunca está ayudar a ninguno, sino solamente ser beneficiado tú. Pero la primera conclusión es que ricos o pobres, todos necesitamos a Dios. La segunda conclusión es que existe un cielo y existe un infierno, un lugar de tormento. Muchos dicen que el infierno es aquí en la tierra y se equivocan, porque la tierra es un lugar de bendición. Todo es la perspectiva como tú mires las cosas. Si tú eres una persona agradecida con Dios, aquí en la tierra vas a ser de bendición. Si una persona que eres desagradecida, que eres amargada, pues pensarás que todo en la tierra es malo, pero hay muchas cosas buenas que Dios nos ha regalado, maravillosas.
que hemos vivido. Y tenemos que ser agradecidos con Dios de que nos ha dado la vida, de que hemos podido ver este planeta Tierra. Punto número 3, o tercera conclusión. Tercera conclusión, es en vida que tenemos que arreglar nuestra situación con Dios. Repito, es en vida que tenemos que arreglar nuestra situación. Recuerda que para el rico ya era muy tarde después de la muerte. Es ahora, es el tiempo, es el momento. O sea, estos son épocas para aferrarnos a Dios. Es el momento de buscar a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Buscarle en tanto que está cercano, ahora que su gracia está. Por eso la conclusión número 4 es, su gracia está todavía manifestándose. Su gracia está todavía manifestándose. Recuerde lo que dice la Biblia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Pero vendrá ese lugar, en ese lugar ya no habrá gracia. Pero aquí en la tierra todavía hemos encontrado gracia todavía. Así que aprovechemos estos tiempos de gracia para buscar al Señor. Y la quinta conclusión es que la predicación de la palabra es un medio que Dios escogió para salvar a las personas. La predicación de la palabra es un medio que Dios escogió para salvar a las personas. Para algunos es locura que prediquen y se burlan del predicador. Pero es un medio que Dios escogió, y lo leímos en 1 Corintios 1:21. Es un medio que Dios escogió para mostrar su gracia hacia tu vida. Y la última conclusión es que en Cristo hay vida, y vida en abundancia. Vida eterna. Por eso es tiempo de vivir. Porque en Cristo hay vida y vida en abundancia. Para Lázaro trascendió. Siempre hubo vida y vida en abundancia para Lázaro. Yo quiero que para cada uno de tu vida, de nosotros, siempre tú puedas encontrar esa vida eterna que empieza aquí, en el momento en que conocemos a Cristo, dice Juan. Así que yo te invito a que en esta hora te reconcilies con el Señor. Esta es una palabra para algunos tal vez dura, para otros edificante, pero que nos muestra una realidad que tenemos que predicar también. Existe un lugar que Dios no quiere que vayamos allá, y por eso nos manda a los predicadores, por eso nos da la palabra de Dios. Tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Es tiempo de gracia todavía. Yo quiero invitarte que si tú no te has reconciliado con Dios, este es el tiempo, este es el momento, esta es la oportunidad. Haz esta oración conmigo y Señor Jesús, he escuchado tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Entra a mi corazón. Transfórmame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerda, mi querido hermano, que el mayor honor que vamos a tener es estar allá arriba, en los comensales, estar allá arriba, en la boda del Cordero, al lado de Cristo Jesús. No habrá honor más grande que ese, mi querido hermano, para la gloria y la honra del Señor, al lado del anfitrión, al lado del creador del universo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permíteme orar por ti un momento. Que Dios guarde tu vida, la de tu familia y la de tu hogar. Padre, te doy gracias por esta palabra que hemos transmitido. Bendigo a Dios, a todas las personas que nos están escuchando en esta hora. En el nombre de Jesús, que tu gracia y tu verdad sea sobre nosotros, Señor, en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gloria y honra y alabanza en Cristo Jesús. Padre, guárdalos, protégelos, bendícelos en el nombre de Jesús. Recibe la gloria, recibe la honra y la alabanza, Señor Dios, en Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti paz, ponga en ti paz y tenga de ti misericordia. Un abrazo para todos y como dice un amigo, se le quiere de gratis. Bendiciones para todos. Todos con sus palmas así. Aquí hay libertad, es el año de jubileo. No hay más cautividad, hay libertad, hay libertad.
libertad, hay libertad.